11 de septiembre, Lucas 6, 20, 26 del libro Hablar con Dios. Paz en la contradicción. El Señor anuncia en diversas ocasiones que quienes aspiran a seguirle de verdad, de cerca, tendrán que hacer frente a las acometidas de quienes se muestran como enemigos de Dios e incluso de quienes, siendo cristianos, no viven en coherencia con la fe. En su camino hacia la santidad, el cristiano encontrará a veces un clima de hostilidad que el Señor no dudó en llamar en una palabras duras de persecución. En la última de las bienaventuranzas recogida por San Lucas en el Evangelio de hoy nos dice: bienaventurados ustedes cuando los hombres los odien, cuando los expulsen y los injurien y proscriban contra ustedes como malditos por causa del Hijo del Hombre. Y no hemos de pensar que esta persecución, en las diferentes formas en que puede presentarse, es algo excepcional que se dará en una época, en una época especial o solo en lugares determinados. No es el discípulo más que el maestro, dice Jesús, ni el siervo más que su señor. Si el amo de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más los de su casa. San Pablo previene así a Timoteo: todos aquellos que quieran vivir piadosamente según Cristo Jesús han de padecer persecución. Pero la persecución no quiere decir desgracia, sino bienaventuranza, alegría y dicha, porque es resello de autenticidad del seguimiento de Cristo, de que las personas y las obras van por buena senda. No debe de quitarnos la paz ni debe de sorprendernos las contrariedades que surgen en nuestro camino. Si alguna vez permite el Señor que sintamos el dolor de la persecución abierta o aquella otra más solapada, la que emplea como armas la ironía y trata de ridiculizar los valores cristianos, la presión ambiental que pretende amedrentar a quienes se atreven a mantener una visión cristiana de la vida y les desprestigian ante la opinión pública. Hemos de saber que es una ocasión permitida por el Señor para que nos llenemos de frutos, pues como decía un mártir mientras se dirigía a la muerte: donde mayor es el trabajo, allí hay más rica ganancia. Entonces debemos agradecer al Señor esa confianza que ha tenido con nosotros al considerarnos capaces de padecer algo por Él. Imitaremos, aunque a muchas distancias, a los apóstoles que, después de haber sido azotados por predicar públicamente la buena nueva, salieron gozosos de la presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. No se callaron en su apostolado, sino que predicaban a Jesús con su fervor y alegría. Tampoco nosotros debemos de callarnos. La oración ha de ser entonces más intensa y mayor las preocupaciones por el alma. Es bueno acordarse en estos momentos de la palabra del Señor: alegraos en aquel día y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Junto a Cristo el dolor se torna gozo. Es mejor para mí, Señor, sufrir la tribulación con tal de que tú estés conmigo, que reinar sin ti, disfrutar sin ti, gloriarme sin ti. Es mejor para mí, Señor, abrazarme a ti en la tribulación y tenerte conmigo en el horno del fuego, que estar sin ti, aunque fuera en el mismo cielo. ¿Qué me importa el cielo sin ti? Y contigo, ¿qué me importa la tierra? También el Señor nos alerta en el Evangelio de hoy: hay cuantos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo se comportan los padres de los falsos profetas. La fe, cuando es auténtica, derriba demasiados intereses egoístas para no causar escándalo.
Es difícil, quizás imposible, ser buen cristiano y no chocar con un ambiente aburguesado y cómodo y frecuentemente pagano. Hemos de pedir continuamente la paz para la iglesia y para los cristianos en todos los países, pero no debe de extrañarnos ni ausentarnos si no llega la resistencia al ambiente de la doctrina cristiana de Cristo, que queremos dar a conocer la difamación, las calumnias. El Señor nos ayudará a sacar frutos abundantes de estas situaciones difíciles. Cuando San Pablo llegó a Roma, le dicen los judíos que viven allí, al referirse a la iglesia naciente, que esta lo único que saben es que por todas partes sufra contradicciones. Al cabo de 20 siglos vemos en la historia recientes y en los momentos actuales cómo en diversos países han sufrido martirio miles de buenos cristianos a causa de su fe y se ven impedidos o discriminados por sus creencias y son marginados de cargos públicos y puestos de enseñanza por ser católicos, o encuentran dificultades para que sus hijos reciban la enseñanza de la doctrina cristiana. Otras veces, en el mismo ambiente opresivo que considera la religión como un arcaísmo, mientras que la modernidad y el progreso son concebidos como la liberación de cualquier idea religiosa. ¿Cuán, cuán cuesta entender la calumnia o la persecución en una época en, el, en la que se habla tanto de tolerancia y de comprensión y de convivencia y de paz? Pero son más difíciles de entender la contradicción cuando llega de hombres buenos, cuando el cristiano persigue al cristiano y el hermano al hermano. El Señor previno a los suyos por esos momentos en los que quienes difaman, calumnian o entorpecen las labores apostólicas no son paganos ni enemigos de Cristo, sino hermanos en la fe que piensan que con ellos hacen un servicio de Dios. La contradicción de los buenos es prueba que Dios permite algunas veces que se resulta particularmente penoso para el cristiano a quienes les toca la suerte. Sus motivos suelen ser apasionamiento demasiado humano que puede torcer el buen juicio y y la limpia intención del hombre que profesa la misma fe y forman el mismo pueblo de Dios. Hay a veces celos en vez de celos, y hay a veces celos en vez de celos por las almas, en emulación indiscreta que miran con envidia y consideran como un mal el bien hecho por otros. Puede haber también dogmatismo estrecho que rehúso reconocer a los demás en el derecho de pensar de manera distinta en materia dejadas por Dios al libre juicio de los hombres. La contradicción de los buenos suele manifestarse en desamor hacia algunos hermanos en la fe, oposiciones lar larvadas labradas a sus labores y críticas destructivas. En cualquier caso, las posturas del cristiano que quieren antes ser todo a Cristo ha de ser la de perdonar, desagraviar y actuar con rectitud y de intención, con la mirada puesta en Cristo. No espera por tu labor el aplauso de la gente, mas no esperes siquiera a veces que te comprendan otras personas e instituciones que también trabajan por Cristo. Busca solo la gloria de Dios y amando a todos, no te preocupes que otros no te entiendan. De las contradicciones hemos de sacar mucho fruto. Se había desatado la persecución violenta y aquel sacerdote rezaba a Jesús que cada incendio sacrílego aumente en mi incendio de amor y de reparación.
No solo no debo acercarme a hacernos perder la paz, sino ser causa de desaliento o de pesimismo, sino que andes servirnos para enriquecer el alma, para ganar en madurez interior, en fortaleza, en caridad y en espíritu de reparación y de desagravio en comprensión. Ahora y en estos momentos difíciles que sin ser habituales pueden presentarse en nuestras vidas, nos hará mucho bien aquellas palabras pacientes y seremos de San Pedro dirigida a los cristianos en la primera hora cuando padecía calumnias y persecuciones. Mejor es padecer haciendo el bien, y tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. El Señor se valdrá de esas horas de dolor para hacer el bien a otras personas. Algunas veces llama por los milagros, otras por los castigos, algunas por las prosperidades de este mundo y por último, en otras ocasiones llama por las adversidades. En toda situación tendremos siempre motivo para estar alegres y ser optimistas, con el optimismo que nace de la fe y de la oración confiada. El cristianismo ha estado demasiadas veces en los que parecían una falta peligrosa como para que ahora nos vaya atemorizando en nuestras pruebas. Son imprevisibles las vías de las que la providencia rescata y salva a sus elegidos. A veces nuestros enemigos se convierten en amigos. A veces se ve despojado de la capacidad del mal y les hacían temibles. A veces se destruyen a sí mismos o sin desearlo, producen efectos benéficos para desaparecer en continuación sin dejar rastro. Generalmente la iglesia no hace otra cosa que perseverar con paz y confianza en el cumplimiento de sus tareas y permanecer sereno y esperar en el Dios que salva. Del libro Hablar con Dios, 12 de septiembre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.